Muy bien, estamos aquí para compartir en este último programa, como lo ha manifestado Mario, junto a Juan aquí en los estudios de Guerrero Cristiano. Dios te bendiga, Dios te multiplique las bendiciones espirituales que son en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias por este año 2023 que está a punto de finalizar, por los momentos buenos y malos que hemos pasado, porque en la vida suele suceder, no solamente a personas comunes, ¿sí? Aquellos que no conocen los caminos de Dios, a nosotros también nos pasan leves tribulaciones, situaciones adversas de las que a veces no las esperamos, pero llegan a nuestras vidas. La podemos tolerar gracias a la bondad y la misericordia del Señor. Estamos aquí, como ya lo han anticipado nuestros hermanos, que en este largo trayecto de los 5 años, y por cierto hoy marcando como punto referente el último programa de este año. Continuará, por cierto, el próximo año a seguir con Guerrero Cristiano, ¿sí? Llegando a hogares, a vidas, a personas de distintos niveles, y por cierto la bendición de Dios que enriquece y con ella no se añade tristeza. El hermano Mario nos hacía mención acerca de la importancia de estar alerta, ya que los días que estamos viviendo son difíciles, son malos, y por cierto la vida nuestra depende de la ayuda de Dios siempre. Sí, tengo una palabra de Dios para hacer lectura en esta noche que está relacionado con el mismo libro de Efesios que leyó Mario, tomando el capítulo número 1 y el verso número 4. Y después vamos a ver diferentes situaciones y posiciones de las personas que han estado en una situación de ruina y lejos de Dios, ¿sí? Y cómo el obrar de Dios nos ha sacado de ese pozo de desesperación y nos ha colocado en lugares maravillosos acompañados por Dios. Y esta palabra de Efesios capítulo 1 y el verso 4 nos habla de una elección del lado de Dios. Dice así: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Amén. Y en la continuidad, por cierto, esta palabra leída nos habla acerca de la redención, del obrar de Cristo. Voy a hablarte esta noche acerca de la palabra de Dios. No te haré ninguna promesa del lado mío que vas a recibir, ¿sí? Si no fuera fundamentado a través de la fe en el Hijo de Dios, por cierto, a través de la palabra del Señor. Que ello tenga fundamento para usted creer, afirmar su corazón y saber que la bendición de Dios le hará prosperar sus caminos. Qué importante lo que decía el apóstol San Pablo, ¿sí? Quiero hacer una síntesis, que en un culto de oración en la iglesia de Antioquía, allá en el capítulo número 13 de Hechos de los Apóstoles, Saulo de Tarso, conocido después como el apóstol San Pablo, está en un culto, ¿sí? Donde había varios hombres de Dios, siervos de Dios, y que en ese capítulo 13 de Hechos de los Apóstoles, verso 1 en adelante, se nos cuenta acerca del plan perfecto de Dios.
en ese culto estaba Bernabé y Saulo. Y en ese mover de Dios, nosotros encontramos que el Espíritu Santo habló a través de los profetas y, por cierto, de una profecía para predecir lo que habría de venir en los días venideros. Entonces el Espíritu Santo habla diciendo: apartadme a Bernabé y a Saulo para lo que lo he llamado. Y desde allí, para hacer un trasfondo de lo que quiero decir esta noche en relación al poder de la palabra llegando a las vidas y bendiciendo, por cierto, las vidas, porque la palabra de Dios no volverá vacía hacia Él, sino que traerá corazones arrepentidos, ¿sí?, con confesión de pecados y tratando de salir de una situación muy ruin, muy desesperante, y que el hombre necesita afirmar sus pasos mediante la bondad de Dios. Entonces entendemos, hablando del capítulo 13 de Hechos de los Apóstoles, haciendo una síntesis del contenido de esto, donde los cristianos, ¿sí?, que estaban ahí en la iglesia, no quisieron impedir el crecimiento, por lo tanto lo dieron por asentado que venía de Dios, le creyeron a Dios, creyeron en los siervos de Dios que trajeron la palabra revelada, manifestada a través del Espíritu Santo en un plan perfecto para que la obra de Dios crezca en distintas dimensiones. Y allí, en el transcurso de corto tiempo, los siervos de Dios oraron por estos dos hombres, impusieron las manos y lo dejaron a la libertad para que fueran a llevar la palabra de Dios. El apóstol, el enviado, tenía un mensaje, tenía un contenido de Dios que lo iba a revelar casa por casa, en otras ocasiones en las sinagogas, iba a hacer notar que no hay otro Dios como el que hizo los cielos y la tierra, ¿sí? Lo que dijo el salmista en el Salmo 121, cuando él podía hacer una oración y podía clamar a Dios diciendo: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. A ese Dios nosotros adoramos, al único Dios que es creador, que es único, que es verdadero, ¿sí? Y llegando a lo que, porque la obra de Dios crece de una manera extraordinaria. Cuando usted lee Hechos de los Apóstoles, en relación cuando Pablo va llegando a Éfeso, ¿sí?, encuentra el culto de Diana, aquel templo que costó un largo tiempo, por cierto, para que fuera acabado en sus dimensiones, para hacer la adoración a Diana, al culto pagano, ¿sí? Y yo tomé alguna nota, sí, que el templo de Diana, ¿sí?, donde el apóstol va a llegar a Éfeso para deshacer las obras del diablo, ¿sí?, era un templo que costó mucho y que llevó un tiempo bastante como para edificarlo, ¿sí? Un templo que debería tener como 104 metros de largo por 50, ¿sí? Tenía varias columnas de una plataforma que sostenían ese edificio, que cada columna tenía algo como de 1,80 m de circunferencia, y bueno, sostenían esa plataforma para que puedan venir la gente. Era muy conocido, muy respetado en la ignorancia de aquellos habitantes, ¿sí?, en aquel lugar. Pero
va a llegar el apóstol Pablo y otros predicadores, ¿sí? Como Priscila y Aquila, ¿sí? Y como nosotros con anterioridad, para hacer conocer el poder de la palabra y cómo se van a convertir las personas, ¿sí? A Cristo. Pero quiero rescatar porque quiero hablarte de Cristo esta noche. Hablarte de la obra de Él, sabiendo y reconociendo nosotros que sin Él nada somos. ¿Sí? El apóstol escribía, por cierto, voy a reiterar la lectura del capítulo 1, ¿sí? Donde él escribe diciendo: según nos escogió en Él, hablando en Cristo, antes de la fundación del mundo, ¿sí? Para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Qué maravillosa posición, ¿no? La que es llegar a esa conclusión y poder entender quiénes somos, ¿sí? Por cierto, teníamos una vieja manera de vivir, ¿sí? Y nosotros somos salvos por gracia, ¿sí? Eso es lo que debemos valorizar y tratar de mantenernos firmes en los caminos de Dios. Dije recién que las pruebas vienen los momentos críticos, difíciles, y que tenemos que tratar de una u otra manera superarlo y salir victorioso en Cristo. Cuando usted escucha, lee, ¿sí? Por cierto, el capítulo número 2, donde nos habla que somos salvos por gracia, él dice, y Él, hablando de Cristo, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Allí la naturaleza del pecado muestra la posición como nosotros los seres humanos nos encontrábamos sin Cristo. Quiero recordarle algo que usted puede saber o tal vez lo ignora. El pecado que nace allá en el huerto del Edén, entre lo que es Eva y Adán o viceversa, ha sido implementado en toda la raza humana, ¿sí? Y solamente si puede ser liberado en este tiempo, en esta dispensación de gracia que estamos viviendo, porque Cristo ya vino, ya murió, resucitó y ascendió a los cielos, y volverá otra vez, pero sin relación con el pecado. Y aquí este texto nos hace ver, por cierto, recapacitar, y no solamente pensar y mirar por los demás, sino miremos por nosotros mismos, ¿sí? Porque el pecado nos asedia, ¿sí? Él está en derredor de nosotros y está esperando que nuestra flaqueza, nuestra debilidad nos deje un blanco como para penetrar y derribarnos. Pero no le debemos dar ocasión alguna al diablo, porque él quiere que nosotros manchemos nuestras vestiduras. Acuérdese que hemos leído, ¿no?, de que Él nos escogió antes de la fundación del mundo, ¿sí? Y para que seamos santos, dice la Biblia. Entonces está hablando de una vida separada, de una vida consagrada a un servicio de alguien que es soberano, ¿no?, que no se puede servir de cualquier manera, y esto es a Cristo, ¿sí? Y aquí la Biblia, en el capítulo 2, como estamos haciendo mención, el apóstol nos está recordando, ¿sí? Lo escribía para los cristianos de Éfeso, y por cierto, nos queda para nosotros, aquí, a través de Guerrero Cristiano, ¿no?, que Mario y Juan se han tomado el tiempo y han amado esta página para llevar a todos ustedes, llevar el gran amor de Dios, ¿sí? Y hacerle conocer de que es importante estar en paz con Dios, en paz con uno mismo
y en paz con los demás. Pero quiero decirte acerca del texto leído, estar muerto. ¿Cuándo estábamos muertos? El texto dice con claridad, era el delito, era la infracción, ¿sí? Era la falta, era el error que hemos cometido, ¿sí? Desde allá lo traemos desde los días de Adán y Eva, ¿sí? Y llega el momento en nuestra vida en que nosotros sabemos discernir entre el bien y el mal y nos damos cuenta que necesitamos un Dios maravilloso, y esto es Cristo, ¿sí? En este capítulo nosotros vamos a encontrar el 2:4, por ejemplo, dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, manifiesta el amor de Cristo, ¿sí? Usted recordará de que el evangelista Juan, el evangelio, el cuarto evangelio de nuestra Biblia, ¿sí? Él escribe: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y es lo que estamos haciendo, porque nosotros somos ciudadanos aquí de Argentina, ¿sí? Nosotros estamos aquí en Reconquista, provincia de Santa Fe, en un barrio de lo que se denomina, Mario, barrio Carmen Luisa. Así estamos sobre la calle 79 al número 52. ¿cuánto? 52. Muy bien. 52. En un espacio donde llegamos a todos ustedes, ¿sí? Somos ciudadanos, tenemos nuestro registro de identificación como ciudadanos de esta preciosa Argentina que está en aflicción, pero ella se levantará, porque vamos a confiar en el poderoso nombre de Dios, ¿sí? Pero también tenemos que ser ciudadanos de la ciudadanía celestial, ¿sí? Y para eso tenemos que inscribirnos, ¿sí? Para eso tenemos que pasar a ser hechos hijos de Dios. Tenemos que aceptarlo a Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Cuando te das cuenta que estás perdido, ¿sí? Cuando estás desorientado y tu vida está vacía, ¿sí? Nada te satisface. Tienes una buena casa, un buen coche, un buen trabajo, una buena entrada, ¿sí? Tienes acumulado un bienestar precioso, está todo bien, ¿sí? Está todo bien, pero lo que no está bien es que puedas sentir la gracia de Dios. En otras palabras, así parece un poco cruda, pero es la realidad. Estás muerto, muertos en delitos y pecados, ¿sí? Pero no estás condenado si es que en esta noche percibe de que Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Y quiero decirte que por gracia somos salvos, ¿sí? Tengo 68 años de edad y muchas veces me pregunté si en mi adolescencia y en mi juventud, si Dios existía. Por mucho tiempo caminé en la ignorancia, porque no sabía que existía un Dios creador del cielo y la tierra, que hizo los mares, que dividió, hizo los grandes océanos, los ríos, los peces, ¿sí? Y todo lo que observa nuestra vida con nuestra visión, ¿sí? Que palpamos, que sentimos, que lloramos,
que sentimos afecto, que damos cariño, que damos amor. ¿Sí? La vida es linda cuando la sabemos vivir. Y hablando de mi adolescencia, tenía mis preguntas porque veía hacia el frente, a mis costados y en el mundo que me relacionaba, en la escuela primaria, en el trabajito que comencé a hacer como limpiador de patio, que los demás tenían y yo carecía de tantos beneficios. Y la pregunta la hacía a aquella que me trajo para darme la luz de la vida, a mi mamá. Y mamá, por cierto, siempre tenía una respuesta que no tenía mucho fundamento. Ella me daba consuelo y decía que Dios quería que nosotros sufriéramos de esa manera. ¿Sí? Fui creciendo y en las noches que no podía dormir, a veces en el patio de mi hogar, ¿sí?, tomando un cigarrillo, ¿sí?, de lo que fumaba, mirando en la noche oscura, ¿sí?, de la poca luz del barrio y tal vez mirando al cielo. En el silencio de la noche no tuve respuesta. Fui joven, caminé, me casé, vinieron los hijos y en una tarde llegaron las misioneras en el barrio para hablarnos del amor de Dios. ¿Sí? Mi señora conoce a Cristo, rinde su vida a Cristo y de allí comienza nuestra historia según el libro de Dios. Dios comenzó a escribir su gran bondad de gracia sobre nosotros. ¿Qué tuvimos que hacer? Rendirnos a Cristo, aceptar su palabra. Nos dimos cuenta que nuestro corazón estaba negro por el pecado. Nuestra vida estaba manchada, ¿sí? Los remordimientos y las tristezas que acosaban y amedrentaban nuestra vida nos tenían presos. Pero gracias a Dios que escuchamos el bendito y poderoso evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que salva, que sana, que liberta y aún bautiza el Espíritu Santo. Y de una vida frustrada, de una vida triste y sin sentido, pasa en una plataforma, porque Él nos levanta para hacernos andar en las alturas. Quiero decirte esta noche que es una noche muy importante, tanto para usted como para nosotros, aquí donde estamos con Juan, Mario y Ricardo, quien te habla. ¿Sí? Aprovechar el tiempo, ¿sí? Sacarle provecho al tiempo de nuestra vida peregrina. ¿Sí? Aquí el apóstol Pablo recomendaba y le hacía saber a los cristianos, porque los que nacieron, ¿sí?, la iglesia que resurge y sale de las tinieblas, ¿no?, porque ellos adoraban en el paganismo a Diana, ¿sí? Había personas que hacían los templecillos y que lo ponían a la venta y que traía buena remuneración a aquellos que hacían esto, ¿sí? Le daban a la gente, ¿sí? Las personas compraban los templecillos, ¿sí?, hechos por aquellos hombres que trabajaban en esta materia, y de repente entra la cuestión porque aparecen los predicadores hablando del Hijo de Dios, de Jesucristo, que murió, que resucitó,
y que las vidas comienzan a ser libres. Los endemoniados eran liberados, los enfermos eran libres por el poder de Cristo que actuaba en aquellos hombres enviados. Porque un enviado de Dios tiene señales, prodigios y maravillas. Y digo lo que dijo el propio Cristo: y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Y hay una seguidilla de beneficios que reciben las personas que oyen el Evangelio, que creen en este Dios maravilloso. Quiero decirte que el gran amor de Dios nos hace saber, ¿sí? El verso que sigue a el verso 6, dice: y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Cuando nosotros miramos el capítulo número 3 de lo que es la carta a los Colosenses, el mismo apóstol San Pablo está hablando acerca de la vida cristiana, de la posición que él les escribía para que sepan los cristianos. Y nos dice así, Colosenses capítulo 3, verso 1. ¿Sí? Acuérdese que usted recibió la misericordia de Dios y que Cristo lo trasladó, lo sacó de un lugar, ¿sí? De un lugar de corrupción, del pecado y de tantas cosas, ¿sí? De prácticas que no le favorecían. Si por el contrario lo arruinaba a usted, en derredor que está su familia, en el ámbito social, ¿sí? Y demás. Pero quiero puntualizar esto. El capítulo 3 de Colosenses dice: si pues, ¿sí?, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Usted recordará que en el transcurso del programa dijimos que Cristo resucitó. Hechos de los Apóstoles nos cuenta los primeros capítulos. El primer capítulo de Hechos de los Apóstoles nos habla de un Cristo resucitado, ¿sí?, que está 40 días con sus discípulos y que le dicen: quédense en Jerusalén hasta que sean revestidos del poder de lo alto. Entonces me seréis testigo, ¿sí?, en Judea, por cierto, en Jerusalén, en Samaria y hasta los confines de la tierra. ¿Sí? Qué planificación extraordinaria la del Señor. Después Él asciende a los cielos, ¿sí?, y dentro de los no muchos días, 10 días después, para complementar desde la resurrección de Cristo, ¿sí?, los 50 días, ¿sí?, a los 50 días viene un viento recio que llena la casa allí donde estaban los cristianos que creyeron y que tenían fe y que, por cierto, resucitaron, ¿sí?, porque comenzaron a buscar las cosas de arriba, porque vino lo que dijo Cristo: no os dejaré huérfanos, mandaré el Consolador para que estén con ustedes todos los días. Y qué bueno es eso, ¿eh? Sale Cristo de la escena visual, asciende a los cielos, pero llega después de la ausencia de Cristo, 10 días, una mañana, ¿sí?, como la hora tercera, si no mal recuerdo, dice los escritos, un viento recio, un mover de Dios. Si lo que estaban en la casa, ahí en el aposento alto, comenzaron a sentir algo diferente, algo positivo, algo real, ¿sí?, y que aumentaba la fe de ellos, porque en verdad
como dijo el apóstol aquí, a los hermanos de Éfeso, sí, que es otra historia, que es otro tiempo, corto en esa dispensación de gracia, ¿no? Está diciendo el apóstol, si es que habéis resucitado, ¿sí? Muertos naturalmente al pecado, ¿sí? Porque este texto nos habla de una vida muerta, de una vida resucitada y de una vida de servicio en el Señor, ¿sí? Ese proceso trino, por así decir, ¿no? Estaba muerto, Ricardo estaba muerto, pero resucitó en Cristo, ¿sí? Y ahora le estoy sirviendo a Cristo. ¿Qué hizo Cristo en la vida de Mario? Mario se estaba muerto, pero Cristo lo resucita y ahora está siendo guerrero cristiano. Juan también, ¿sí? Juan estaba muerto, ¿sí? Resucitó, ¿sí? Y en esta resurrección, en gratitud y en acción de gracia, Él está en guerrero cristiano para decirte que estos 5 años te ha llevado palabras de aliento, palabras de verdad, para que sepan ustedes de qué hay que poner la mira en las cosas de arriba, en las que, y no lo de la tierra, ¿sí? Con esto no te quiero decir que no tenés que trabajar. ¿Sí? Tenés que trabajar, tenés que llevar la moneda a la casa, ¿sí? Tenés que echarle nafta al auto, ¿sí? Ahora que está caro, ¿no es cierto? Sí, y hay que hacer de todo, ¿sí? Pero que los bienes materiales nos atrapen de tal manera que nos saquen de la carrera. Correr de tal manera que podamos alcanzar el objetivo, ¿sí? Qué bueno, ¿no? Y quiero dejarte, a ver si estoy en lo cierto, sí, debe estar aquí en Colosenses, capítulo 1, y aquí voy a terminar, ¿sí? No sé en cuál posición está de todas las que te dije, ¿sí? Aquí este capítulo 1, donde Pablo está diciendo en el verso 14, vamos a leer el verso 14, el 13 y el 12, ¿sí? Vamos a empezar a tomar este escrito. ¿Tenés ahí, Mario? ¿Lo podés leer? ¿Sí? Sí. Puedes arrancar con ese verso. Léeme el verso 14, después el 13, después el 12. Después vemos si bajamos la escalera después. Capítulo 1 de Colosenses, sí. Verso 14 dice, sí. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿El 13? El 13 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado. ¿Y el 12? El 12 dice, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia en los santos en luz. Oh, qué lindo, ¿no? Amén. ¿Qué podemos decir eso, no? ¿Qué galería tiene ahí el escritor? ¿Sí? Ahora léelo al revés. El 12, el 13 y el 14. Punto y coma, Mario. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Verso 13. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado. Qué bueno. A ustedes que están ahí, por cierto, mis queridos oyentes, amigos, hermanos en Cristo, quiero decirte que esta es nuestra carrera, ¿sí? Qué importante, el apóstol decía así con seguridad, con claridad, con precisión, ¿sí? Cuando usted lea en una de las cartas a los Corintios, él dice que fue castigado tantas veces, con vara, pasó hambre, pasó frío, lo dejaron por muerto, lo apedrearon. Tormenta. Estuvo entre los falsos cristianos, ¿sí? Entre comillas, los creyentes, ¿no? De esos días, pero eran personas hipócritas que lo iban a entregar para que la carrera de él terminara. Pero él llega a escribir a los hermanos de Filipenses 4:13, por allí él dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero quiero volver a este capítulo 1 y verso número
12. Mire la posición que tiene el apóstol, ¿sí? Se olvida de las pruebas, dificultades, de los varazos, del hambre, del frío, de las persecuciones, de las tormentas, ¿no? Que cuando estuvo naufragando por varios días, ahí cuando estaba yendo a Roma, ¿sí? Y que había 276 personas en ese barco. Él dijo: 14º día que ustedes no prueban comida, coman, ¿sí? No nos va a pasar nada, decía en otro lenguaje, no explicado desde mi punto referente. Y entonces alguien preguntó, como preguntar si todos estaban en el mismo barco, ¿qué diferencia había entre tantas personas y Pablo? Pablo creía en Dios, y la manifestación del Señor vino para decirle que se sienta seguro, que ellos iban a llegar, ¿sí?, a destino, porque cuando usted lee Hechos de los Apóstoles, capítulo 23, verso 11, Pablo está desanimado, está un poco ahí entristecido por las cosas que le están sucediendo. Pero ahí le aparece el Señor y le dice: Pablo, ten ánimo, pues como has testificado en Jerusalén, es necesario que lo haga en Roma. Entonces quiere decir que el Señor lo iba a acompañar a Pablo y a quienes estaban yendo en ese barco hasta llegar al destino, ¿sí? Y me gusta esta palabra que la voy a repetir leyendo, y quiero que esto te ayude como me ayude a mí también, porque no estoy fuera del alcance de alguna situación que me pueda entristecer, desanimar, ¿sí? Pero sí tengo la confianza en el Señor, ¿sí? El apóstol decía: con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Recuerde que al comienzo 1:4 de Efesios dijimos que fuimos llamados por Él para ser santos, ¿sí? Separados, consagrados para algo muy en especial. Y aquí usted y yo, y los que estamos aquí, nos consideramos, mediante la bondad y la misericordia del Señor, ¿sí?, nos consideramos aptos para participar de la herencia de los santos en luz, del cual nos ha librado, dice el apóstol, de la potestad de las tinieblas, eso que viene del lado del diablo, ¿sí? Esas influencias, Él nos liberó, ¿sí? Y nos trasladó, nos sacó, nos elevó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y perdón de nuestros pecados. Así que siéntase libre y bendecido por Dios. Hay una puerta de gracia de Dios que te ayudará. Desde aquí quiero desearte lo mejor y que termine este año 2023 bendecido por Dios, junto a tus seres queridos, y el lugar donde te congregas sea el lugar donde puedas deleitarte en el Señor. Dios te bendiga, toma fuerzas, anímate, y si por alguna razón te has alejado de los caminos de Dios, esta noche vuelve al Señor. Haz tu oración pidiéndole perdón, y por cierto, vuelve a los caminos de donde has salido, para que la bendición de Dios nunca falte sobre ti. Amén.